Un cordial saludo a todos los hermanos católicos. Queremos dar gracias a Dios y digamos, gracias te damos, Señor Dios, Creador del universo. Lo creaste en bien de la humanidad. Unamos nuestras voces para elevar oraciones y alabanza a Dios que en el cielo está. Demos gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra patria, por nuestras familias, por la salud, por nuestros trabajos y por todas sus bendiciones. Pidamos a Dios que nos ilumine nuestras mentes con un rayo de luz. Que en su santo nombre comencemos nuestras actividades. Que este día de vida que nos concede terminemos santamente. Oh Padre Celestial, que en el cielo estás. En este programa que se va a hacer es lectura y un comentario de religión católica. Sabemos que hay muchos hermanos que piden que se haga a nivel de Biblia, y eso está bien. Pero recordemos que la iglesia durante 2000 años, la iglesia católica lo ha enseñado, es basado en la Biblia. Eso sí, todo lo ha hecho basado en la Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La Biblia católica contiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Contiene 3,5 millones de letras. 3,5 millones de letras. 1,300 capítulos. 33,000 versículos. Ahora bien, hermanos, también no es por demás comentarles en qué idioma se escribió la Biblia. Está escrito en el idioma hebreo, griego, arameo. Hermanos, hablamos de la traducción Vulgata. Esta es que fue la primera traducción de la Biblia al idioma popular. Se dice que fue por los años 130 antes de Cristo. Se reunieron 70 sabios israelitas en Egipto y la tradujeron al idioma popular de ese tiempo, que era el griego. La Vulgata, después de 400 años, cuando la gente entendía el griego. El mayor sabio de ese tiempo, San Jerónimo, tradujo toda la Biblia al idioma del latín. Esa traducción se llama Vulgata, o del pueblo. La Iglesia Católica lo usó por 14 siglos. La traducción más moderna, más apreciada, es la Biblia de Jerusalén, hecha por sabios católicos, protestantes y judíos. También es muy apreciada la traducción hecha para América del Sur por los especialistas en Biblia, y se llama Biblia Ecuménica. En versión popular, Dios habla hoy. Con deuterocanónicos traducido del arameo, del hebreo y del griego, con la colaboración de biblistas católicas, con autorización del CELAM. Bien, hermanos, si estamos hablando de la Santa Biblia, vamos a ir al Génesis. Ustedes habrán escuchado, y pienso yo que lo saben. Por ejemplo, decimos, o nos preguntan, ¿cuál es el primer alfarero? ¿Qué responde el católico? ¿O qué responde un hermano separado? Repito, ¿cuál es el primer alfarero? Leemos la Biblia y a veces no nos damos cuenta. Y la Biblia nos dice que es Papito Dios. Porque del polvo de la tierra lo formó al
al hombre. Y aquí hay otra cosa que permítanme añadir. Cuenta la historia, la tradición, de que también el diablo hacía su imagen. Dios sopló a eso lo que él hizo y resultó el hombre con dos vidas, del alma y del cuerpo. Y también se dice que el diablo también sopló. Viendo lo que Dios hace, él también hacía. Y resultó el mono. A lo mejor por eso es que los materialistas dicen que nosotros venimos del mono. Bueno, como digo, eso es un cuento, una leyenda, no sé. Ahora bien, en el Génesis leemos que también hay un cirujano, un anestesiólogo. Dice la Biblia que Dios, al ver a Adán que estaba solo, quería dar una compañera. Pero lo primero que le había llevado al lado de él son unos animales, unas aves, lo que no le ayudaron en nada. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Aquí viene lo que se dice cirujano y anestesiólogo. Le hizo que Adán se quedara profundamente dormido. Y una anestesia, eso lo hace cuando lo van a operar. Entonces Dios, ¿qué hizo? Sacó una costilla e hizo a la mujer. Y lo puso delante de Adán. ¿Y Adán qué dijo? Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ahora bien, hermanos, también tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la pareja que no tiene padre ni madre? ¿Habrán escuchado ustedes? No sé. ¿Habrán meditado? No sé. Pero quienes leemos la Biblia, no es por estudio, porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Y también meditar. Repito. ¿Cuál es la pareja que no tiene padre ni madre? Lo está en la Biblia. Adán y Eva. Porque los dos son creados por Dios. Entonces, hermanos, ¿cuánto vale leer la Biblia? Meditar. Hermanos, hay otra pregunta. ¿Cuál es el ser humano que no fue hecho del polvo de la tierra? Repito, nos dice la Biblia. ¿Cuál es el ser humano que no está hecho del polvo de la tierra? Es la mujer. La Biblia nos dice, volviendo a repetir, que Dios hizo caerle en sueño a Adán. Y ahí está lo que se denomina que papito Dios se pone a ser cirujano, anestesiólogo y le saca la costilla. Entonces, esa dicha, esa bendición lo tiene la mujer, que no es creada de la tierra. Pero al mismo tiempo, el hecho que se convirtió a ser de la costilla, se convirtió en mujer, ya llegó a ser carne y hueso. Y todo eso, cuando la persona muere, vuelve al polvo. Pero de todas maneras tenemos eso. Entonces, cuando les decía, ¿cuál es la pareja que no tiene padre ni madre? Es Adán y Eva. Y esta pareja es la única bendecida en la historia de la humanidad que tuvieron esas bendiciones de Dios. Ese misterio. Porque la humanidad es un misterio. Pero Adán y Eva tuvieron eso de que fueron creados por Dios. Por eso muchos dicen, feliz Adán que no tuvo suegra. Del mismo modo, Eva. Repito, los únicos que fueron bendecidos por Dios, creados por las manos de Dios. Qué dicha tan grande, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces leer la Biblia es tan importante. Ni se diga estudiar. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Hermanos,
leamos un poco de lo que nos dice el Génesis. En el Génesis encontramos en el primer capítulo, todo el Génesis contiene 50 capítulos, 1520 versículos. Vamos a tratar de leer el primer versículo, pero en pedacitos. El primer versículo contiene 31 versículos y nos habla de la creación, que Dios en 5 días hizo todo lo que existe. En el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre. En el versículo 31, Dios vio que todo estaba bien y fue el sexto día. Sexto día. Y recuerden ustedes que el séptimo descansa. Y aquí es muy importante, en algún momento vamos a leer, comentar del séptimo día, que los adventistas lo conservan hasta la vez. Y culpan a la iglesia que ha quitado los mandamientos. Y no es así. En el versículo 25, en el 26 nos dice, hagamos al hombre. Y en el 31 dice, Dios vio que todo estaba bien y fue el sexto día. Bueno, lo he repetido. En el capítulo 2 contiene 25 versículos y nos habla que el cielo y la tierra quedó terminado. En el versículo 2 dice que él fue el séptimo día y Dios descansó de su trabajo creador. Declaró día sagrado. Aquí viene el hombre en el jardín del Edén, paraíso o huerto. Estamos en el versículo 2. En el capítulo 2, en el versículo 7 nos dice que Dios formó al hombre de la tierra, sopló en su nariz y le dio la vida del alma y del cuerpo. Hermanos, una vez más, Dios, después de crear todo, lo crea al hombre. Y aquí permítanme decirles lo que algunos que meditan la palabra de Dios dicen. Que Dios enseña a los que van a casarse, en este caso al hombre, de una manera especial, que debe de tener de todo para llegar a tener su matrimonio. Porque dice, Dios creó todo. Una vez que todo estaba creado, le hizo al hombre. Porque el hombre necesitaba cómo solventar su vida. Y por eso Dios crea todo. Y repito, hay sacerdotes que toman de esto y dicen, el hombre debe tener de todo para tener a su esposa. Si no, no lo haga. Sí. Dense cuenta las enseñanzas que sacan de la Biblia cuando lo leen, cuando lo estudian, cuando lo meditan. Y esto sirve para las personas, para que entendamos más lo que es la Santa Biblia. Bien, hermanos, tratemos de escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, hoy tenemos la facilidad de leer la palabra de Dios en estos folletitos que se llama el pan de la palabra. Es bueno que tengamos, que adquiramos, es para todo un mes, Y como ya he dicho, esto es a nivel mundial, porque la Iglesia Católica es universal y todo lo hace en unión. Por eso que aquí en nuestro Ecuador está celebrando la misa con las mismas lecturas. En el Vaticano con las mismas lecturas. En Alemania o cualquier otro país con las mismas lecturas. Por eso es importante que sepamos que la Iglesia Católica, por eso es universal. Y debe haber unidad. Bien, vamos a hacer esta lectura de San Pablo. San Pablo en su capítulo 15 nos dice, hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener?
es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla. Por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. ¿Cómo fue el hombre terreno? Así son los hombres terrenos. ¿Cómo es el hombre celestial? Así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Y permítanme hacer esta pequeña lectura que nos dice: se siembra corruptible cuando muere y es enterrado, pero resucita incorruptible. Hay de por medio una transformación. Era miserable y ahora glorioso. Era débil y ahora fuerte. Antes se podía llamar cuerpo animal y ahora cuerpo espiritual. Es lo que ha pasado entre el primer Adán y el segundo y definitivo. El primero era terreno, hecho de tierra. El segundo, celestial, un espíritu de vida. Nosotros pasaremos de ser imagen del hombre terreno, del primer Adán, a ser imagen del hombre celestial, que es Cristo Jesús. Bien, hermanos, tratamos de hacer estas breves lecturas, de hacerles un ligero comentario en nuestra religión católica. Para la próxima tenemos, y vamos a hacerlo, lo que se refiere a la alabanza, a la alegría, a lo que Dios creó el agua, a la alianza, a lo que tenemos el alma, y todo esto con citas bíblicas. La próxima tenemos 14 citas bíblicas cuando leamos lo que es la alabanza. Bien, hermanos, esperamos que también en sus hogares tengan su Biblia, tengan su catecismo y se haga lectura. También vuelvo a invitarles para que escuchen las clases bíblicas que da el Padre Luis Toro. Cuántos sacerdotes, cuántos laicos que predican. Esto es prácticamente medios para poder conocer más a Dios y a nuestra religión. Dios lo bendiga.